sector. Ayer 15 de febrero, las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa publicaron la investigación Operación Desabasto, en la que, entre otros puntos de la estrategia, se señala que la UNOPS, en el nuevo esquema de adquisiciones, no se hará cargo de la distribución de las medicinas que compre y que Birmex no tiene aún las capacidades desarrolladas para la distribución. Las preguntas son: ¿cómo se hará cargo el gobierno de la distribución y el almacenaje de medicinas en todo el país una vez que la UNOPS concrete la primera compra a principios de mayo? Y la segunda es si ya se cuenta con un plan para que Birmex tenga la capacidad de distribuir, tenga el personal adecuado para la distribución, con el adecuado manejo y su infraestructura, más allá de lo que dijo el titular de Birmex, Pedro Centeno, en una conferencia en el pasado diciembre. ¿Nos puede detallar con mayor precisión cómo va a ser este plan y esta estrategia? Con mucho gusto. De momento no le puedo detallar porque no tengo esa información a la mano, pero podemos conseguirla con precisamente Birmex sobre cuál es el plan de desarrollo que tiene. Birmex, para conocimiento público, respecto a quien escuche esta pregunta, que es del interés de dos organizaciones. ¿Nos puede decir otra vez qué organizaciones? Justicia Justa, hay una organización que se llama Justicia Justa y otra que se llama Impunidad Cero. Están interesadas en saber qué pasa con Birmex y qué capacidades tiene para distribuir medicamentos. Birmex es Biológicos y Reactivos de México, es una empresa pública establecida hace más de 25 o 30 años, no recuerdo en este momento la fecha exacta, y era una empresa pública de vacunas y otros biológicos. Sigue siendo pública, pero a lo largo de al menos 2 o 3 sexenios se descapitalizó. Los gobiernos anteriores tomaron aparentemente una decisión, ya sea formal o de hecho, de descapitalizar su empresa pública de vacunas, de tal suerte que México perdió la capacidad de producir vacunas. Antiguamente, cuando Birmex estaba en sus años de esplendor, fabricaba vacunas para cubrir no solamente las necesidades de una proporción muy significativa de las vacunas de uso nacional, sino que además era un proveedor, al menos en la región latinoamericana, de varios países. Pero en los 3 o 4 gobiernos recientes se decidió que eso no era adecuado, o quizás se decidió que simplemente debía morir de inanición y se cambió la dirección hacia sustituir las abasto de vacunas con compañías privadas, principalmente son compañías globales. En México no existe ninguna compañía que tenga la capacidad de producir vacunas. Esta era la única. En este sexenio identificamos que Birmex tenía un grave riesgo de entrar en bancarrota, además de que los manejos administrativos no necesariamente fueron óptimos en los sexenios recientes. Existen algunas inquietudes que hemos comentado aquí sobre cambios en los procesos administrativos, en donde el propio Birmex perdió la titularidad de algunos registros sanitarios y se introdujeron firmas que después han desaparecido, pero que estuvieron participando como intermediarios de Birmex. Esto está en investigación, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, Birmex tiene otra oportunidad. Una es recuperar su capacidad de ser una empresa productiva. Las instalaciones están existentes, el personal existe. Desde luego habría que invertir en hacer una ingeniería, posiblemente un escalamiento de su capacidad de producción. Y la otra, que se comentó hace varios meses, es que Birmex se convierta en la empresa pública del Estado mexicano para otra función que también fue desplazada a algunas compañías, un pequeño oligopolio de compañías distribuidoras, algunas de ellas asociadas con funcionarios de administraciones recientes, como se conoce públicamente. Entonces, hoy estamos en ese empeño y Birmex empezará, conforme vaya teniendo capacidades, con algunas de las participaciones en los procesos de distribución. Hoy por hoy, efectivamente, como dice esta organización
de justicia justa, no es ningún secreto, lo hemos dicho, Birmex no puede de la noche a la mañana salir del agujero tan profundo que le dejaron administraciones recientes. No sé si Justicia Justa e Impunidad Cero tengan información adicional sobre lo que pasó en sexenios recientes y quiénes fueron los que lo ejecutaron. Pero hoy por hoy lo que hemos dicho es no tiene la capacidad, no la dejaron capaz, pero la vamos a ir sacando conforme sea posible. Se lo consigo, con mucho gusto. Como le digo, esta es una temática de interés y la iremos anunciando conforme se va precisando. Muchas gracias. Vámonos por acá. Liliana Noble, Pulso Saludable. Regresamos aquí con Blanca Valadez. Gracias, buenas noches. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Doctor Gatell, hay un poco de inquietud. Me llegaron varias comunicaciones de la gente que hace favor de seguirnos y me preguntan sobre... hay una noticia en medios nacionales que habla de la muerte tanto de un médico como de una enfermera de la clínica del ISSSTE en Morelia, supuestamente atribuible a la vacuna, porque esto ocurrió a la de Pfizer, después, posterior a que los vacunaron. También hay un comunicado de prensa, pero yo creo que la gente necesita escuchar de la voz de usted o del doctor Alomía, en realidad, qué está pasando, con la intención de no generar ningún tipo de temor a la vacunación, independientemente de cuál biológico le corresponda a cada quien, ¿no? Claro, con mucho gusto el doctor Alomía tiene información y le pido si la comparte. Claro, con mucho gusto. Como ya lo habíamos de hecho comentado en conferencias previas, y esto como para poner también en contexto este tipo de situaciones que pueden ocurrir, recordemos obviamente que una persona puede contagiarse y por lo tanto enfermar de COVID-19 pues en cualquier momento, ¿no? Ante una exposición con otra persona que tenga la enfermedad y que por lo tanto le contagie el virus, puede quedar infectada y en un lapso de hasta 14 días, normalmente 5 o 6 días posteriores a ese contagio, desarrollar la enfermedad como tal o inclusive ser un caso asintomático, simple y llanamente transitar como una persona portadora. Obviamente cuando se lleva a cabo la vacunación y la persona se presenta a recibir su vacuna, si la persona se encuentra asintomática, entonces no hay ningún elemento que en ese momento haga sospechar que la persona pudiera estar infectada, menos aún que tuviera la enfermedad. Entonces esto pudiera en su momento obviamente producir que una persona que recibe la vacuna, por ejemplo el día de hoy, en los próximos 14 días pudiera todavía desarrollar la enfermedad. Uno, porque ya estaba contagiada y hay un periodo de incubación que pudiera cumplir, y dos, porque el hecho de recibir la vacuna el día de hoy, recordemos que esta no empieza todavía a generar la inmunidad reportada, al menos también hasta dentro de 2 semanas, idealmente 3, y sobre todo si se requiere una segunda dosis para lograr toda la efectividad, pues bueno, entonces hasta que no se reciba la segunda dosis. En el caso específico que menciona de este médico, él recibió la vacuna el día 13 de enero y él inició con síntomas el 14 de enero. Síntomas de COVID-19, el cual fue posteriormente confirmado con una prueba de laboratorio. Obviamente sabemos que lamentablemente, como muchas otras personas, las complicaciones de esta enfermedad pueden producir la muerte, pero para nada esto es atribuible a la vacuna, y con esto destacamos un segundo elemento que es importante y que también se ha comentado en la conferencia y que es importante recordárselo a la población. La vacuna no puede producir la enfermedad para la cual se coloca, más bien se coloca para prevenir la ocurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, no se puede considerar como un evento atribuible o supuestamente atribuible a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 el hecho de que ocurra la enfermedad, o en este caso la COVID-19. Prácticamente el evento excluye la posibilidad de esa reacción para efectos de la vacuna específica, sobre todo cuando se confirma y se conoce y se tiene la información de que efectivamente esta persona ya estaba contagiada del virus
el día que recibió su vacuna. Y se ha visto esta situación en otras personas, en otras entidades, se hace siempre la investigación epidemiológica y en todos los casos las personas o ya estaban contagiadas o en su momento pudieron haberse contagiado todavía durante esas siguientes 2 semanas en donde la vacuna no desarrollaba ningún tipo de inmunidad, y ese es el caso que en su momento se ha estado comentando en los medios. Gracias. Y doctor Gatell, en la mañana el presidente hablaba, describía que este paquete es para terminar las segundas dosis de lo que acaba de llegar de Pfizer. El de Pfizer que llegó. La siguiente semana dijo que es para continuar con los médicos. ¿Cuáles son los médicos que continuarían? Serían, también me preguntan que si los de Anafarmex, que ya se dieron de alta, estos ya estarían considerados en este segundo paquete para su aplicación de la dosis. Todo personal médico de sector público o privado que ha estado registrado como que trabaja en unidades COVID hospitalarias, de consulta externa o de atención prehospitalaria, será vacunado. Entonces, efectivamente, con el siguiente paquete, que llegó hoy, 491.400 dosis, el que llegará la próxima semana, en martes también, el martes 23, que son 500.511 dosis, y en su mayoría será utilizado para segundas dosis y una parte de primeras dosis que está ayudando a ampliar para alcanzar prácticamente el 1.000.000 de personal de salud, de personas en el personal de salud que serán vacunadas. Personal de salud de primera línea. Muy bien. Y finalmente, estoy un poco confundida y lo pregunto con todo el interés de explicarle a la gente. Cuando se registraron en mivacuna.org, arrojó un folio. Este folio, bueno, ahí también nos explicaron ustedes que no importaba si tu credencial de elector decía tu localidad, no sé, en Ciudad de México, y tú te encontrabas físicamente por X circunstancia fuera de tu localidad, podías vacunarte o podías poner la dirección de la localidad en la que estás y no necesariamente tienes que regresar, por ejemplo, a Ciudad de México a vacunarte. Ahora con este esquema en Ciudad de México, porque entiendo que está muy basado en lo que dice la credencial de elector o el INE, ¿cómo va a funcionar? Gracias. Esta es una operación en la que la confianza en el público, la confianza en el pueblo es indispensable. Y por lo tanto, las personas apelamos a que actuarán con honorabilidad, con un sentido de solidaridad. Si alguien quiere engañar al sistema y crear un truco y entonces decir que vive en otro sitio diferente al que vive y tomar prestada una identificación, pues estará cometiendo sin duda una falta, si acaso no formalmente una falta administrativa o un delito, pues sí una violentación de la confianza pública. Entonces, los casos que aquí veo que repetidamente se pregunta al respecto de ellos, son casos específicos, casos esporádicos. En su mayoría existe una respuesta sumamente solidaria del pueblo de México. Y la verdad es que esto es motivo de enorme orgullo, lo decía esta misma mañana el presidente López Obrador, porque el pueblo de México muestra una vez más su gran capacidad de trabajar unos por otros, velando por el interés público, el interés social, por la solidaridad. Es muy emocionante, muy estimulante ver cómo en las propias filas de acceso a las unidades de vacunación se expresa esa solidaridad, se facilita que pasen adelante las personas que lo necesitan, las que están en silla de ruedas o tienen alguna discapacidad. En su mayoría estamos viendo grandes y muy notorias expresiones de solidaridad. Por supuesto, no falta que haya el que se queja porque a lo mejor ya le cansó estar un par de horas ahí o quería un sándwich o quería otro tipo de satisfactor. Esto es un programa público, esta es la nación en su conjunto actuando por todos y todas al mismo tiempo. Entonces sí, puede uno identificar casos esporádicos, no vivía en esa casa sino en la casa vecina, no tenía la credencial de elector, quiso usar el recibo de luz. En general son casos aislados y hay una gran capacidad de resolver
localmente, basado en la confianza pública, este tipo de circunstancias. A ver, coméntenos. Si yo apunté mis datos, porque yo vivo en la alcaldía de Benito Juárez, Sí. ¿no? Y luego por X circunstancias me voy a vivir a Mérida. Sí. Cuando me toque vacunarme de Mérida, tengo que venir a No, Ciudad de México, ya me lo tengo dijimos. que quedar en Mérida. No, Ya perdí mi espacio y tengo que esperarme hasta No. después. Perdón. este es un programa universal. Todas las personas mexicanas y no mexicanas residentes en los 2 millones de kilómetros cuadrados de este hermoso país van a ser vacunadas. No hace falta hacerle trucos al sistema. Si alguien resulta que está temporalmente en Mérida y vivía en la Ciudad de México, vivía en Chihuahua o vivía donde sea, no pasa nada, se le vacunará. Lo importante es que se logre vacunar a todas las personas. ¿Cuántas personas puede haber que busquen una situación diferente? Afortunadamente muy pocas. Afortunadamente muy pocas. ¿Las habrá? Sí, las habrá. Entonces, no tiene sentido cuando el interés público y obviamente del gobierno, por consiguiente, es que se vacunen todas y todos. No tiene caso estar creando candados para ver si realmente vivía ahí o mejor que se regrese. No. Tenemos una visión diferente de las cosas y esa visión incluye la inclusión social. Entonces, por supuesto, pueden salir 1000 preguntas de un caso específico que no quiso ir a donde estaba o no podía. No pasa nada, acérquense al punto de vacunación y serán bienvenidas a este programa público, gratuito, del Gobierno de México, ajeno a cualquier actividad político-electoral. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias Querétaro. Era Blanca Valadez. Bueno, después de... no, ya, adelante. Me apuro. Son las 19:39. Doctor, muy buenas tardes. Usted nos comentaba que iban a hacer un ejercicio de autocrítica respecto a lo que se debería de fortalecer dentro de la estrategia. Se lo comento porque se publicó en la CDC, en los Centros de Diagnósticos de Estados Unidos, la importancia de utilizar, por ejemplo, doble cubrebocas, uno de tela y uno que sea ya de uso quirúrgico, debido a que es la única forma real de protegernos contra el COVID. Y también en el foro que hubo de Harvard hubo unas críticas muy severas hacia México respecto a la mortalidad. Creo que usted participó también, estuvo Zoe Robledo. Y él informaba respecto a la inversión que se ha hecho en México, que superan los 1.700 millones de dólares. De manera específica, preguntarle si se están haciendo estas reflexiones, si se va a recomendar el uso de cubrebocas, pero ahora doble, y si nos puede especificar el gasto que hasta el momento se ha hecho en este momento, que supongo supera los 1.700 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. Y ya nada más le haría una última pregunta. Con mucho gusto. Sobre el gasto podemos traer, periódicamente lo hemos hecho, cortes de caja, cortes de cuánto se ha invertido. Hemos hablado de que los más de 40,000 millones de pesos que se destinaron para el fondo del INSABI, para el FONSABI, han sido utilizados para todo lo que tiene que ver con la reconversión hospitalaria, la contratación de personal, la compra de equipos, la compra de insumos para la respuesta a la epidemia. Adicional a ello, hay 35,000 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha destinado para la compra de vacunas de manera específica. Adicional a ello está la inversión que ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex y desde luego también las unidades de salud de las Fuerzas Armadas. Entonces, el empeño ha sido lograr que se expanda la capacidad hospitalaria, lo hemos logrado, como hemos explicado una y otra vez y todos los días lo presentamos, se ha logrado tener la capacidad hospitalaria. Sobre el cubrebocas, está sobreinterpretando, no dijo eso los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Estados Unidos. Efectivamente sacaron un informe reciente que habla sobre la eficiencia de filtración de doble cubreboca respecto a un cubrebocas simple, pero eso de ninguna manera quiere decir, cito textualmente lo que usted dijo, es la única manera de protegerse del virus. Si pensamos eso, cometeríamos un gravísimo error.
Gravísimo error. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los propios Centros de Control de Enfermedades, desde hace meses y ahora que hacen esta recomendación de usar doble cubrebocas, los Centros de Control de Enfermedades de Europa, la Agencia de Salud Pública de Canadá, todas las organizaciones de salud pública del mundo, incluida la Secretaría de Salud de México, tenemos muy claro que el cubrebocas por sí mismo no es un instrumento infalible de prevención. Si se considera eso, se comete un enorme error porque se sobreestima la utilidad del cubrebocas y se descuida la sana distancia, el lavado de manos, el no acudir a lugares públicos, el no salir de casa cuando se tienen síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, por el bien del público, no simplifiquemos las cosas diciendo que es el único medio para prevenirse del virus. Respecto a la autocrítica, esa la hacemos todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los trimestres, todos los semestres, todo el año pasado. No conozco el foro de Harvard al que usted se refiere, pero hemos tenido varias mesas de reflexión internas, externas, con grupos asesores, con instituciones académicas, la que nos ha resultado más clara, más útil, más profesional, más desinteresada, más honesta, es la que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública en noviembre de 2020, cuyos resultados fueron presentados públicamente el pasado 27 de enero. Este es un foro de reflexión de carácter técnico, desvinculado de cualquier interés político o electoral, como ha habido varios otros que presentan libros y presentan fórmulas mágicas. Este no, este sí es de personas expertas y presentaron estas recomendaciones que nos han permitido tener una constatación de lo que se ha hecho en otras partes del mundo, de lo que hemos hecho nosotros, de qué cosas se podrían hacer con un enfoque complementario, diferente o de primera vez en caso de que hubiera sido la situación de que no hayamos considerado algo. Estamos trabajando precisamente con este grupo de personas expertas, es no solamente personal o personas profesionales del Instituto Nacional de Salud Pública quien convocó, sino de 13 organizaciones académicas, técnicas, hemos destacado la Universidad Nacional Autónoma de México y participó el propio rector Enrique Graue, el Colegio de México y participó la propia presidenta Silvia Giorgiuli, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, el Banco Mundial, 6 institutos nacionales de salud, en fin, es un foro muy, muy respetable. Y hemos convenido que vamos a estar presentando, en cuanto lo tengamos listo, aquí en este mismo espacio, por paquetes temáticos, cuáles son las recomendaciones que se hicieron, cómo el gobierno mexicano, algunas ya las venía haciendo, otras no, otras serán diferentes, y cuáles son, desde nuestro punto de vista, posibles, factibles de hacer en el corto, mediano y largo plazo. Varias de las recomendaciones, y esto es muy interesante, fueron críticas al deteriorado sistema de salud de México. Es decir, no son observaciones sobre la respuesta de este gobierno a esta pandemia, son precisamente problemas crónicos de este país, la desigualdad social y económica, por ejemplo, como base de el impacto que está teniendo esta epidemia. Las monumentales epidemias de enfermedades crónicas de las que hablamos extensamente, la carencia de los servicios de salud y cómo se desmanteló el sistema de salud mexicano por fraudes, obras abandonadas, falta de contratación, falta de desarrollo de los servicios humanos, etcétera. Pero lo vamos a ir presentando. Y ya nada más por último, siguiendo la pregunta de mi compañera, ¿cuántas personas han detectado que al aplicarse la vacuna se han contagiado de COVID? Digo, no necesariamente todos tienen que caer en una situación grave, pero ¿cuántos han detectado? Vi también en la tabla que había un ESAVI de Astra, con la vacuna de Astra, saber de qué se trató, si nada más fue una leve, un ESAVI leve. Ah, ok, una reacción leve. Y las personas, y cuando ya se aplica ya la vacuna Pfizer, tanto a los que tienen los de la segunda
y luego continuarían con los de la primera. Sí, la vacuna Pfizer, las 491.400 dosis que llegaron hoy, se redistribuyeron, hay que sacar los paquetes primarios, organizarlo de acuerdo a qué entidad federativa se desplaza. Recuerda que se manda a las 32 entidades federativas y se fueron en las 6 rutas terrestres hoy. El embarque llegó tarde, recordarlo, porque había unas condiciones climáticas adversas en Cincinnati y esto limitó la posibilidad de que se fuera a las rutas aéreas. De modo que mañana se irá en las diversas rutas aéreas que explicó el general secretario Luis Crescencio Sandoval esta mañana, y a partir de su llegada se empezará a trabajar. Si es aún temprano, será mañana mismo, miércoles. Si ya no es tan temprano por la distancia, entonces se empezará el jueves. ¿Y cuántas personas hemos tenido que han tenido COVID porque estaban en periodo de incubación al momento de ser vacunadas? Casos confirmados hasta el momento identificados solamente 5 personas, obviamente en la medida que se va a ir incrementando la vacunación. Y ante lo comentado de que si una persona se presenta a vacunar sin ninguna sintomatología y recibe la vacuna, pero estaría ya en ese momento contagiada y en su periodo de incubación, pues podría obviamente incrementarse el número en siguientes días o semanas, pero es un dato que también vamos a estar monitoreando. Es correcto. Una persona que murió y 4 están en el... Es correcto. Gracias. De este lado, Daniela Pastrana, a pie de página. Juan Carlos Machorro, AM Noticias, secretario. Gracias, doctor. Buenas noches. Tengo unas preguntas. Una, nos preguntan si tienen idea de cuándo van a comenzar en Nuevo León, en el sur de Nuevo León, la vacunación que no se ha podido hacer por las condiciones climáticas, si tienen ya alguna previsión de cuándo van a poder empezar. Y luego, en la mañana, hablaron un poco de cómo van a estar los esquemas siguientes, o las llegadas de siguientes embarques, pero no hablaron nada de la vacuna Sputnik. Quería saber si tienen alguna fecha prevista. Y una más que no tiene que ver con vacunación, pero que la tenemos pendiente desde la semana pasada. Hubo una actualización de información sobre el tocilizumab, ¿no? Quería saber si ustedes tienen ya alguna información. Se difundió la semana pasada un estudio que era preliminar, que hablaba bueno, un poco más esperanzador, ¿no? Entonces, eso. Con mucho gusto. ¿Cuándo vamos a empezar en Nuevo León? Cuando el clima lo permita. Las predicciones climáticas, como todos sabemos, tienen un importante margen de error. En cuanto se verifique que hay mejor clima, se reactivará. La vacuna, como hemos dicho, está ahí y está esperando a ser utilizada y nadie se la va a llevar más que en el momento en que se pueda utilizar. Respecto a vacuna Sputnik, tenemos ahorita una situación en la que todavía no nos concretan el calendario de entregas. En cuanto lo tengamos, lo comunicaremos. Y sobre tocilizumab, efectivamente, la semana pasada se publicaron resultados del ensayo Recovery, un ensayo que conduce el gobierno de Reino Unido con un consorcio de entidades académicas, y se muestra en este estudio un efecto modesto o pequeño del tocilizumab en personas particularmente que no tenían necesidad de uso de ventilación mecánica. Los desenlaces principales son un pequeño acortamiento en la mortalidad, mínimo es 4% de reducción de la mortalidad a 28 días y una reducción de 15% de la necesidad o de la posibilidad de avance hacia la necesidad de intubación. Ese es lo que sabemos del ensayo Recovery y esperamos que otra información complementaria de otros estudios que estarán en curso muestre algo más alentador. Muchas gracias. Juan Carlos Machorro, AM Noticias de Querétaro, 19:52. Sí, buenas noches, doctor. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor, ¿cuáles son las fechas específicas de la llegada de Sputnik? Que creo que van a ser varios millones, y tal vez eso para que acelerar más la vacunación. Y otra, si me permite, pues mañana empieza la Cuaresma y hablamos que ya es la antesala de los planes de mucha gente para planear vacaciones y todo de Semana Santa.
Se está platicando con la Asociación de Secretarios de Turismo de los Estados, no sé si usted se llegue a reunir con ellos para ver esta cuestión de que sí está bien ya ir reactivando la economía, pero que no acabe siendo Semana Santa cuando todo el mundo abajo de 60 años no va a estar todavía vacunado, pues no acabe siendo otra alza en la curva. O sea, no sé si usted ya está previendo esa situación. Gracias. Sí, no tenemos una conversación directa en todo momento con las secretarías de turismo de los estados, porque para eso tenemos un magnífico secretario de Turismo Nacional, Miguel Torruco Márquez, y también su subsecretario Humberto Hernández Haddad. Desde hace meses y de manera muy cotidiana tenemos conversaciones con ellos, son un excelente equipo, gracias al entusiasmo, la dedicación, el profesionalismo de ellos. Hicimos algunos de los primeros lineamientos técnicos, precisamente el de seguridad sanitaria en el turismo, cuando pasamos a la etapa de la nueva normalidad, y hemos seguido refinando los protocolos para espacios específicos, centros vacacionales, cruceros, transporte relacionado con el turismo, restaurantes, por supuesto, etcétera. Estos lineamientos siguen vigentes y no creo que vayan a perder vigencia hasta que termine la epidemia, y de hecho, como recomendaciones generales, seguirán siendo vigentes. En ese sentido, al aproximarse a una potencial tiempo de receso, depende de quién lo plantee, porque la Semana Santa tiene múltiples interpretaciones, pero ciertamente una de ellas es que las personas vacacionan, otras lo toman como un espacio de reflexión y duelo. Entonces, independientemente de ello, hay un riesgo poblacional de que haya congregaciones, y en todos los casos se debería seguir los lineamientos de seguridad sanitaria, coronavirus.gov.mx, no perdamos de vista, y esperemos que eso no represente una situación que haga repuntar la epidemia. Respecto a vacuna Sputnik, ya se lo comenté a Daniela Pastrana de pie de página, todavía no tenemos una fecha de llegada. Muchas gracias. Nos quedan pocos minutos, vamos a darle la palabra a usted. Buenas noches, muchas gracias, subsecretario Abye Vargas de Publimetro. Hoy se presentó, hoy la jefa de gobierno dijo que hubo un retraso en la aplicación de vacunas debido a una falta de distribución de las agujas y jeringas. Recientemente sacamos un reportaje en Publimetro en donde decía que advertían una posible escasez de jeringas, la Canafirma, porque no había una coordinación con el gobierno federal. ¿Hay algunas pláticas? ¿Se prevé algún tipo de desabasto de jeringas por esta falta de coordinación? No, hemos tenido un abastecimiento suficiente y tenemos ahorita, en antelación al uso de las distintas vacunas, dotación suficiente. ¿Cuánta dotación se prepara para esta aplicación de vacunas? Todas las necesarias, todas las que haya, es una jeringa por persona, evidentemente son desechables, entonces cada persona que se vacune con cada dosis es una jeringa y una aguja. Ok, para terminar un poquito retomando la pregunta de la compañera de la autocrítica, se va a cumplir un año ya del primer caso de coronavirus en México. 28 de ¿Algo en qué mejorar en esta gestión que ha estado usted al frente de la pandemia? Como le he dicho, lo comentamos nosotros todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los trimestres, todos los semestres, todos los años. Llevamos el primer año de la epidemia. Entonces, esta expectativa que frecuentemente surge en las entrevistas, sobre todo las entrevistas más largas, de qué se debería haber hecho diferente, en realidad cada cosa que se va conociendo en el mundo o en el propio México sobre el curso de la epidemia nos da lecciones muy útiles, nos da lecciones aprendidas. Algunas son de tan profunda historia como la desigualdad social, la injusta distribución de la riqueza, la carencia de servicios, el déficit de más de 250,000 personas trabajadoras de la salud, los hospitales abandonados que quedaron del sexenio pasado, la descapitalización que tuvo el sistema de salud, la falta de inversión sostenida durante más de 40 o 50 años, la profunda, extensa y monstruosa epidemia de enfermedades no transmisibles asociadas a productos industrializados, mal llamados alimentos, que ha causado la más grande epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes y también de los primeros lugares de hipertensión. Todas estas son lecciones que deberíamos tener muy claras, no solo para esta epidemia, no solo para el primer año, sino para el futuro de México. Una de las mayores lecciones que ha aprendido todo el mundo es la inescapable necesidad de sistemas de salud públicos
de cobertura universal, técnicamente competentes, suficientemente robustos en términos financieros, apropiadamente distribuidos en el territorio y que tengan como visión principal el garantizar el derecho a la protección de la salud y no el sacar lucro, el hacer negocios a partir de la salud o del dolor de las personas. Estas son las reflexiones más consistentes que ha tenido no solo México, sino el mundo entero. Esa es quizá la lección número 1, si no tenemos sistemas públicos de acceso universal, robustos, deseablemente gratuitos, entonces una epidemia tras otra de esto o de cualquier otra cosa que venga nos va a dejar muy vulnerables. Y nosotros enfatizamos la importancia de la justicia social, la importancia de tener una sociedad más equitativa con acceso pleno a distintos servicios, no solo gubernamentales, sino servicios sociales que ayuden a garantizar los derechos. Esas son de las lecciones más relevantes que vemos. Pues muchas gracias, son las 19:58, aprovecho este minuto y medio para comentar sobre la infodemia nuevamente. Nos preocupan nuevos brotes de infodemia. Uno de ellos tiene que ver con la difamación a través de redes sociales de el operativo de vacunación. Por ahí está circulando una fichita de una posible persona que dice que la metieron a unas bambalinas donde se encontraban cerca de 10 personas que le exigieron dar datos adicionales y foto de su credencial de lector y que le habían condicionado la segunda dosis en caso de que no diera esos datos, etcétera. Decimos lo siguiente: si alguien identifica un comportamiento que le parece inadecuado porque pudiera relacionar al operativo de vacunación con la situación electoral, denúncielo. Si ustedes como comunicadoras y comunicadores, se lo decíamos a un colega aquí anoche, encuentran esa situación, denúncienla. De nada sirven los chismes, los rumores y mucho estorban porque disuaden a las personas de acudir a vacunarse. No tenemos ninguna preocupación respecto a este operativo de vacunación, no tiene ningún interés electoral, no tiene relación alguna con partidos políticos, ninguno. Es un programa público y solo tiene como propósito proteger a la población. Si alguien encuentra una conducta así, denúnciela, porque sin duda es un presunto acto de fraude. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20 horas. Nos vemos mañana.